Bienvenidos latinos y latinas, habitantes de la Pachamama. América Latina tiene una larga historia de persecución y de intolerancia académica, intelectual y también ideológica. Los años 60, 70 y hasta los 80 fueron capítulos dolorosos y también mortales para artistas, pensadores, luchadores sociales. Las cárceles y los cementerios se llenaron de ellos y algunos sobrevivieron, y en las dos últimas décadas llegaron los que sobrevivieron a ocupar puestos de poder como presidentes o presidentas, diputados, diputadas, alcaldes, gracias a la lucha y en el marco de la democracia. Pero todo eso cambió ahora. Con unos mecanismos muy sutiles se persigue y se encarcela, pero también se excluye, hostiga y hasta enjuicia. Ahora hay un aparato judicial que hace lo que el aparato mediático, manejado por fuerzas conservadoras y de derecha, le ordena. Un ejemplo de ello es Fernando Casado, un analista político español, académico y estudioso de la realidad latinoamericana, con doble nacionalidad, porque también es venezolano. Con él se ensañaron los periodistas y los políticos de derecha del Ecuador por cometer el pecado de contradecir y responder a dos asambleístas conservadores en un programa de televisión. No pasó ni un mes, apenas fueron 10 días de eso y ya está fuera del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, donde dictaba clases tras ganar un concurso de merecimientos hace casi 4 años. Con él hablaremos en esta ocasión de los nuevos modos de persecución y hostigamiento a quienes piensan de un modo que no coincide con las élites económicas de nuestro continente. Quiero recalcar algo, que para este programa buscamos a otros académicos quienes se excusaron de participar por temor también a las represalias. Así que aquí estamos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, de entrada, sin toda nuestra solidaridad con lo ocurrido, con lo que ha pasado en estos días a propósito de tu expresión de libertad de pensamiento y académica frente a un programa. La pregunta es, ¿cómo te sientes después de eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, sí, desgraciadamente ha sido un castigo durísimo el que me han hecho desde la universidad. A saber cuáles son las motivaciones que hay detrás. Pero bueno, bien, porque también me siento tranquilo, porque en realidad lo que está ocurriendo no es que yo haya faltado a mis funciones como académico o que haya transgredido también mis funciones de carácter laboral. Yo claramente pues soy consciente de que esto es una persecución de carácter político, una violación al derecho a libertad de expresión y de opinión y una violación también a mis derechos laborales y libertad de cátedra. Claro. Entonces, en ese sentido, me voy con la frente bien alto y completa tranquilidad, y son ellos quienes deberían de estar preocupados, quienes han tomado las decisiones y quienes están detrás o son los autores intelectuales de que mi rector haya tomado esta decisión, porque claramente están haciendo una violación de derechos humanos que ya para el siglo XXI pensábamos que debería estar superada en países. Para estas alturas ya debía haber estado superada, pero también una cosa que para que conozca nuestra audiencia, tú formabas parte del Consejo Académico. Sí. Y eso le da cierto estatus, privilegio o al menos responsabilidades que no se han considerado para tomar esta decisión. Sí, bueno, yo coordinaba una maestría de investigación que era la que tenía más alumnos en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, una maestría de investigación que son las que tienen una mayor categoría en la Universidad de Posgrado del Estado acá en el Ecuador. También era miembro del Consejo Académico Universitario como representante de los docentes del Instituto de Altos Estudios Nacionales, votado por ellos, con lo cual también de alguna forma, pues si hacemos una analogía con los líderes sindicales, claro, en principio uno podría pensar que tendría una protección distinta. Y sobre todo pues también tengo una cierta estabilidad laboral porque había ganado no uno sino 2 concursos oposición allá mismo en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Claro, y en esas circunstancias un concurso en la lógica y en el derecho ecuatoriano te garantiza tranquilidad, estabilidad y confianza para seguir ejerciendo la cátedra. Sí, exactamente. Entonces lo que ha ocurrido a nivel jurídico es la compra de la renuncia, que es una figura que existe, pero en base a una reestructuración del IAEN, aunque pareciera que la reestructuración no se ha hecho de manera institucional, sino que se ha hecho ad hominem, es decir, claro, se ha hecho una reestructuración para sacarme a mí del IAEN. Pero Fernando, si te conocen por las entrevistas que te hemos hecho aquí, por tus participaciones, no ocultaste jamás tu filiación, tu inclinación hacia una ideología, hacia la izquierda, tu pensamiento, tu forma de actuar. Es decir, eso era tan transparente como lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, ¿por qué ahora? Yo creo que hubo un nexo causal también entre la intervención en Hora 25, creo que hay un clima... Hora 25 es un programa de un canal privado aquí del Ecuador, sí. Entonces yo creo que hay un nexo causal entre ese programa de televisión, el hecho de que se han cerrado todos los espacios de discusión acá en el Ecuador, donde impera una ley del silencio, donde además a cualquier persona que expresa una opinión en contra de la derechización clara que está sufriendo el gobierno del Ecuador, pues hay, yo creo que en este caso, un castigo ejemplarizante. Es decir, esto también se ha hecho para que el próximo que se atreva a llevar a cabo cualquier tipo de crítica al status quo, pues sepa cuál es el fin
que le corresponde, independientemente de cuál sea su estatus laboral o de su situación en ese momento. Vamos a ver si es que en producción nos tienen listo el video por el cual evidentemente se desató toda una campaña, llamémoslo así, con nombre y apellido, linchamiento mediático desde las redes sociales, desde ciertos supuestos actores mediáticos, que en realidad son actores políticos, para pedir incluso que te voten de la universidad, y después evidentemente ellos fueron los que anunciaron el despido. Entonces ahí están las imágenes, no sé si tenemos parte del video o del audio. Ajá, escuchemos esto. Sí, gracias por estar en este panel con 3 asambleístas, que por cierto no habría nadie que representa realmente al gobierno, ¿no? Bueno, quizás los socialcristianos en este momento, pero realmente no hay nadie. De ninguna manera, nosotros no tenemos ningún acuerdo con el gobierno. Yo, en cuanto a lo que dijo, gobierno... No, señor, el gobierno se representa a sí mismo, es partido. En la lista 35 es que le tengo que rebatir de una, compañero, bueno, porque si usted me empieza atacando, sin fundamento, yo le tengo que rebatir, pues. Pero es mi turno de palabra, hombre. Bueno, eso es lo que pasó, de que después vinieron réplicas a lo que se planteaba, y tú en el plano más, digamos, académico o intelectual, rebatiste las posturas porque había unas ciertas mentiras, unas ciertas posturas que no concordaban con la realidad. ¿Qué pasó después de esto? Sí, ¿tenéis más o ese es el único? Creo que con eso es suficiente. No, porque en otros hay claras muestras en las que se critica con la comparación de los programas electorales, por ejemplo, como una derechización del gobierno de Lenín Moreno. Uno de los fragmentos que quizás pudo crear un mayor resquemor es el hecho de haber comparado en vivo y en directo cómo el programa electoral en cuanto a las relaciones internacionales de Lenín Moreno es una copia fehaciente del programa de Creo y de los socialcristianos. Es decir, el programa de los socialcristianos expresaba que había que salir del ALBA y de la UNASUR, por no representar ninguna importancia a esos dos organismos, con epítetos aún peores. Creo decía que había que acercarse a la Alianza del Pacífico, y Alianza País, con el programa que gana las elecciones Lenín Moreno, dice que hay que reforzar las relaciones con ALBA, con UNASUR y con la CELAC. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se ha dejado de lado completamente el propio programa electoral con el que gana las elecciones y se está llevando a la práctica el programa electoral de los partidos de oposición de derecha. Ni es mentira ni nadie está inventándose nada. No, para nada. Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas dolieron. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí empieza toda una campaña de guerra sucia en el cual se toman unos videos de hace más de 2 años en el que yo estoy expresando pues mi deferencia ideológica hacia Venezuela y la revolución bolivariana, y eso se empieza a intentar por toda la derecha internacional a considerar primero como un video actual y después como si fuera algo terrible y algo fuera de lugar y un pecado, ¿no? Claro, lo que manifiesta en ese video es un acto donde se entrega un premio además a Fernando Casado, si no me equivoco, y está Nicolás Maduro. Entonces agarran de esa escena, de ese plano, para empezar la campaña, y además hay cosas como las que vamos a ver a continuación, porque cuando se decide la separación, o se anuncia la separación, porque todavía no había ocurrido, una periodista que tiene cierta fama aquí, lanza este tuit que dice así: uno menos. Aplaudir a un corrupto dictador mientras el pueblo venezolano pide limosna en las esquinas de Quito tiene su precio. Es decir, Fernando Casado fue desvinculado del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Janine Nostroza, mujer, periodista, dice uno menos, cuando en la práctica una de las consignas de los movimientos feministas ha sido ni una menos. Entonces agarra de eso y dice uno menos. ¿Qué te provocó esto cuando viste? Bueno, es interesante porque además quien me desvincula primero del IAEN el 17 de septiembre es un portal de ultraderecha donde ella de hecho está tomando esa información. A mí se me hace o se me notifica 10 días después mi desvinculación del Instituto de Altos Estudios Nacionales, cuando me reincorporo de unas vacaciones que tenía entre el 10 y el 24 y el 27 de agosto. Y entonces es interesante, primero por varios motivos. Uno, que quien me desvincula es un portal de ultraderecha junto con el ex candidato a vicepresidente por el partido Creo, Andrés Páez, que también lanzó en redes toda una campaña para que me desvincularan del IAEN, y finalmente se toma la decisión institucional. Y lo de Janine Nostroza es muy curioso porque más allá de la manera en que está escrita o está escrito este mensaje en redes sociales, junto con otros periodistas también de la ultraderecha, ellos siempre se quejaron que los 10 años anteriores habían sido víctimas de la violación a la libertad de expresión y que eso no podía ocurrir. Pero te quería preguntar a propósito de eso. Y entonces ¿ocurrió lo mismo en la época de Correa? ¿Pasó algo parecido en la época de Correa que justificara esto? Ellos alegan que fueron perseguidos en la época de Correa y entonces decían que un sistema democrático nunca puede coartar la libertad de expresión. Por ejemplo, en un libro que nosotros escribimos también sobre el periodismo en Ecuador, entrevistamos a Janine Nostroza, a Martín Pallares, ellos hablan de una libertad de expresión de carácter absoluto.
y lo ven desde esa perspectiva liberal absoluta con la que podríamos estar en desacuerdo. Pero entonces es curioso que a ellos sí se aplican ese patrón, pero en cambio al otro con el que ellos no están de acuerdo, si le coartan la libertad de opinión, la libertad de expresión y le cercenan los derechos laborales, no pasa absolutamente nada. ¿Pero pasó eso? ¿Votaron en el régimen de Correa académicos? No, nunca. Esto es completamente novedoso. El votar a alguien en el marco de una reestructuración que tiene un nexo claro causal con un ejercicio de libertad de expresión a un profesor titular nunca ocurrió. Esto, que yo sepa además, es completamente inédito. Claro, pero además esto trajo consecuencias, porque te he escuchado algunas entrevistas y declaraciones y hay algo que me preocupa, y además como ser humano, y solidariamente digo, hasta tuviste que cambiarte de casa porque hubo alguien que puso la foto de tu casa, la dirección de tu casa, para que te vayan a atacar. Efectivamente, el domicilio en el que yo vivía hasta entonces, bueno, los improperios, los insultos, las amenazas fueron de todo tipo en redes sociales. Fue unos días bastante duros en cuanto a ver lo que estaban escribiendo, y lo peor fue que dentro de las amenazas pues estaba temas de violencia, en donde además se publicaba la dirección y la foto de mi domicilio, con lo cual tuve que cambiar de domicilio por riesgo tanto no solamente a mi integridad física, sino sobre todo a mi hija, a la cual también hacía referencia en muchos de los tweets, y a mi compañera, a la que también se le hacía referencia en muchos de los tweets, ¿no? Entonces ya la amenaza más transgredía o rebasaba a mi propia integridad física, sino también a la de mi familia. Y además me decías que te tenías que cambiar, ponerte una gorra, gafas o algo por el estilo para poder... el pelo suelto, claro, para que intente... ¿Cómo te sientes frente a eso? Bueno, es incómodo y la verdad es que es una situación a la que yo no estaba acostumbrado, pero de nuevo, supongo que son también, desgraciadamente, las consecuencias de ser coherente con un pensamiento y sobre todo de no quedarse callado ante las injusticias. Claro que sí. Vamos a hacer la primera pausa, Fernando, para seguir conversando. Acá tengo bastantes mensajes de solidaridad con Fernando que evidentemente los podrán circular por las redes sociales, pero por lo pronto lo que sí queremos en este marco, reflexionar sobre lo que significa la persecución en esta época. No habrá torturados, no habrán carcelados, como se decía, o desaparecidos, pero hay otras formas que las vamos a analizar a continuación con Fernando Casado. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, tratando un tema delicado, doloroso, pero al mismo tiempo indignante cuando, por ejemplo, se acosa, se hostiga a un académico. Pero la otra cosa, Fernando, es que los medios de comunicación se autocensuraron y de esto no han dicho absolutamente nada. Es decir, aparte de este hostigamiento, parecería que en el registro de la historia que hacen los medios no existe este caso. No, por supuesto. Solamente ha habido espacios en medios contrahegemónicos, como podría ser en este momento, en esta entrevista a Telesur, y algunos pequeños medios que todavía, sobre todo radios, y algunos medios digitales que todavía quedan con esa visión contrahegemónica en el Ecuador. Pero por supuesto, en medios privados y públicos el tema ha sido completamente silenciado, aunque el tema se conoció y se conoce en todo el país precisamente por el grandísimo burulú, ruido que ocurre en redes sociales. De hecho, fíjate que el caso empieza a partir del 13 de agosto y todavía el 21 de agosto era trending topic en el Ecuador. Entonces, imagínate la cantidad de información que se ha generado, de discusiones, porque además fue una discusión interesante porque incluso actores de derecha, pero que sí, en realidad, no como Janet Inostroza u otros pseudoperiodistas, pero gente que sí realmente cree en la libertad de opinión, aunque sean de ámbitos ideológicos completamente distintos al nuestro, pero que defendieron y alzaron la voz diciendo que esto era un clarísimo atropello a derechos fundamentales. Y además coincide en un momento complejo, porque al mismo tiempo que venían algunos ciudadanos venezolanos, recibían el apoyo de estas mismas personas, porque supuestamente huían de algún sitio, a un ciudadano que tiene la doble nacionalidad, también venezolana, en cambio lo estaban expulsando prácticamente del país. A donde quiero llegar es a otra cosa que me preocupa. Nosotros hemos invitado para este programa, hicimos contacto con algunos académicos, colegas tuyos, y no quisieron venir. Tienen temor a que les pase exactamente lo mismo. Sí, yo creo que sí. Incluso a lo interno de mi ex universidad está ocurriendo. Hay muchas muestras de solidaridad, pero hay un miedo ahora mismo porque se es consciente de que el que habla contracorriente se le cercena la libertad de opinión, puede perder el trabajo, puede ser sometido al escarnio público, puede hacérsele cualquier tipo de guerra sucia, y por eso en este momento en el Ecuador prima la ley del silencio. Pero y además los organismos de derechos humanos tampoco. Bueno, es curioso, porque
hubo una alerta, no muy bien hecha, pero una alerta por parte de Fundamedios, que yo celebro y que yo agradezco, porque efectivamente al ser también un organismo muy discutido, pero ha tomado una postura que creo que es coherente. Se podría hacer más, porque creo que esta flagrancia de violación de derechos humanos o del derecho a la opinión al cual se aboca Fundamedios, pues es inédita en el país, o es de las pocas veces que ha ocurrido, con lo cual creo que se debería de levantar las banderas de la libertad de expresión como se ha levantado por parte de esa fundación en otras ocasiones, y a esto habrá que llevarlo también, por supuesto, a organismos como las relatorías de la libertad de expresión, que ya ha introducido un pequeño párrafo en las observaciones preliminares sobre el Ecuador. Veamos si se puede profundizar y hacer in extenso un mayor análisis de la situación del caso que estoy sufriendo, y desde luego que sí, que habrá que evaluar todas las posibilidades para denunciar que este atropello no se convierta y se consolide en un nefasto precedente en el Ecuador. Bueno, entonces abordemos lo que queríamos también conversar contigo, que has venido analizando la situación latinoamericana, que hemos visto contigo en conversaciones informales, además, todo lo que ocurre a nivel de los medios. ¿Cómo entendemos o cómo se explica, cómo se está manifestando la persecución política en América Latina, que parece que en los medios no existe, pero en la práctica hay algunos perseguidos, encarcelados, enjuiciados? De hecho, el día de ayer se vulnera la posibilidad de que el candidato a la presidencia, si no es Lula, el candidato del Partido de los Trabajadores, se ha señalado ahora con un enjuiciamiento, una investigación fiscal. ¿Cómo entender la situación de persecución que se vive en América Latina? Claro, yo creo que hay distintos niveles, ¿no? Sí. Un nivel es tratar que, sobre todo en países, en este caso Ecuador, Brasil y Argentina, no vuelvan los gobiernos progresistas, los tres cada uno con una situación muy subgéneris. En el caso de Brasil, el gobierno progresista pues es cesado por un golpe de Estado y sus líderes inculpados en distintos procesos judiciales, o la persona que claramente ganaría las elecciones, Lula, en la cárcel. Nos encontramos con Argentina, donde los argentinos sí votaron por lo que tienen, pero que igualmente, para evitar la vuelta de Cristina en este caso, pues también está en procesos farragosos de carácter judicial. Y lo mismo en el Ecuador con Glass, que es una palabra tabú. Hablar de Jorge Glass hoy en día en este país es una palabra tabú, y también con los procedimientos y con los juicios que está enfrentando el expresidente Rafael Correa. Ese es un plano. El otro plano pues es un poco lo que yo estaría sufriendo, es decir, a cualquiera que también se atreva a ir en contracorriente, pues se van a tomar las distintas medidas. En el caso mío, pues la expulsión de una universidad donde tenía una plaza por concurso oposición. Veamos si después no abren otras causas, que no me sorprendería para nada, tal y como está la situación. Y yo creo que esto es una manera de tratar de censurar cualquier opinión contraria y tratar de cercenar que haya una pluralidad de puntos de vista o de discusión de ideas, mientras que se están aplicando, en el caso concreto del Ecuador es clarísimo, no solamente ya unas políticas de un gobierno de derecha, sino toda una política neoliberal de desmantelamiento de un estado de bienestar que se había conformado en los últimos 10 años y que también se está ya viendo las perniciosas consecuencias de carácter social, como ha sido la destrucción de 160.000 puestos de trabajo, cuando se había prometido la creación de 250.000, o el incremento de la pobreza por ingresos del 21 al 24% y la pobreza extrema en un 12%, cuando se había prometido en la campaña del año 2007 la erradicación de la pobreza extrema en 2 años. Ya llevamos 1 año y medio de gobierno y ha subido la pobreza, y después se había, por medio de la vicepresidenta Vicuña, se había pospuesto esa meta a 4 años. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que esa nefasta aplicación de políticas liberales está causando ya una serie de perniciosas consecuencias de carácter social, y eso es precisamente lo que se quiere evitar que se discuta. Y por eso, mediante este tipo de medidas cercenatorias de la libertad de expresión y de opinión, se está llevando a cabo la imposición, como ya he dicho en varias ocasiones, de la ley del silencio. Pero además hay otro elemento que añadiría a lo tuyo, y es que, por ejemplo, se van a reconocer más de alrededor de 100 grupos políticos, movimientos políticos, y qué coincidencia que uno solo, que lleva un nombre, que es el de Revolución Ciudadana, no va a ser inscrito porque no cumple, según las autoridades electorales, con esa función. Lo mismo pasa en Colombia con Colombia Humana. Tiene 8 millones de votos, pero no le dejan inscribir como movimiento. Entonces hay otro nivel también ahí. Sí, ese es otro nivel en el que yo creo que ese también es un nivel muy grave en el que estamos, porque todo el lawfare o la guerra jurídica se basa también en el fundamento liberal del Estado de Derecho. Pero fíjate que en nombre del Estado de Derecho, es decir, aplicando leyes que supuestamente están por encima del bien y del mal, como por gracia divina, ¿no? Un poco como en los sistemas absolutistas, lo que se está haciendo es precisamente, en nombre del Estado de Derecho, desmantelar el Estado de Derecho y desmantelar la institucionalidad democrática. Y eso es lo más grave,
Ahora nos encontramos, por ejemplo, en el Ecuador, que hay una cesación de los miembros de la Corte Constitucional y estamos sin Corte Constitucional. Claro, hay una vacancia constitucional que la analizábamos el lunes pasado también con otros invitados, y esto es una figura que no existe ni en Wikipedia, que supuestamente recoge todo eso. Y una cosa que, bueno, estamos analizando el tema de persecución, no pongamos el caso de Colombia, que llevan más de 140 líderes sociales asesinados, y ya en el gobierno de Iván Duque van como 10 o 12 más o menos. Es decir, ¿qué pasa en América Latina entonces? ¿Qué diagnóstico harías tú en calidad, digamos, de español en esta condición? ¿Cómo lo verías desde afuera? Bueno, espero que no me echen después de estas declaraciones, ¿no? Que me metan en la cárcel, pero en cualquier caso yo creo que estamos en un momento de retroceso franco de lo que habían sido unos cambios que pensábamos que eran civilizatorios, ¿no? Creo que había una consolidación de la institucionalidad. Por ejemplo, en el caso concreto del Ecuador no había habido tanta estabilidad, no se veía desde hacía muchísimo tiempo a nivel tanto democrático como institucional, más allá de las observaciones que pudiéramos hacer a casos concretos, que seguro que los había, que puede y de haber fallas. errores igual, claro, sí. Igualmente, los progresos en materia social habían sido inéditos probablemente en 200 años de vida republicana, igual que en otros muchos países de la región, y entonces nos estamos encontrando ante un desmantelamiento de las bases de ese Estado de Derecho, en el cual además se fundan las revoluciones liberales, y nos estamos encontrando también con esas deudas históricas que habían sido paliadas en gran parte con derechos sociales como educación, como salud, como pobreza, como desigualdad. Estamos volviendo de nuevo a la reconcentración de la riqueza en muy pocas manos, en donde de nuevo las grandes mayorías son las que se van a ver más vistas, más golpeadas, y por eso, ante la aplicación de una adaptación de lo que yo calificaría como la doctrina del shock de Naomi Klein, adaptada al siglo XXI, para lograr imponer esas nuevas políticas que habían sido redistributivas durante las 2 últimas décadas, volver a los planes neoliberales, y como ya no se puede llevar a cabo como en los años 70, o al menos por ahora, aunque hemos visto que en Colombia, como tú has mencionado, sí ocurre una aniquilación física del otro, de aquel que amenaza al status quo y que representa los intereses de las grandes mayorías, se utiliza esta nueva guerra no convencional del lawfare o de la guerra jurídica, o como en mi caso, de una violación clara de derechos básicos. Podemos estar llegando a lo que algunos ya han manifestado, incluido yo también en algunos análisis, a un nuevo plan Cóndor que tiene estas características, y si ese nuevo plan Cóndor de existir como está planteado, como está expuesto, como está visibilizado en este momento, ¿qué consecuencias traería para pensadores, artistas, intelectuales, como pasaba en los 70, en los 60, 70 y los 80? Sí, es una adaptación a los nuevos tiempos de la doctrina del shock, es una adaptación a los nuevos tiempos de un plan Cóndor, porque por supuesto después del terreno perdido, sobre todo del poder hegemónico de Estados Unidos, que siempre consideró a América Latina como su patio trasero, vuelve a articular en este momento, en esta coyuntura, en esta especie de resaca neoliberal y de reagrupamiento de las fuerzas neoliberales, pues aplica unas nuevas estrategias para impedir que lo que ocurrió en la última década se pudiera volver a repetir. Que yo creo que va a ser muy difícil de imponer, porque desde luego ahora creo que hay en gran parte, aunque no se vea todavía, aunque todavía estemos en los primeros, sobre todo en Ecuador, en las primeras lecciones o en los primeros golpes de esa doctrina del shock, yo creo que sí ha habido en gran medida un cambio del sujeto político en América Latina, pese a toda la propaganda y pese a todos los intentos por el status quo de afianzar su poder. Entonces yo espero, y soy muy optimista en ese sentido, que haya también una respuesta a este nuevo plan Cóndor, una reacción en poco tiempo. Pero Fernando, entonces para terminar, ¿te vas a ir del Ecuador? Bueno, yo creo que ahora mismo la situación es tan delicada que es mejor tomarse un descanso. ¿Y cómo queda tu casa? ¿Cómo vas a presentar demandas? ¿Esto va a quedar así? No hay que darle tanta información al enemigo, ¿no, Rondo? Bueno, te agradezco mucho por estar acá, y por supuesto la solidaridad siempre está latente. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias, adelante. Bueno, muchas gracias, y por supuesto, aparte de la solidaridad, dar nuestro rechazo, nuestra denuncia a esto que ha ocurrido, y que lamentablemente, como decíamos hace un momento, no ha sido tampoco el foco de la atención en muchos medios de comunicación que se declaran libres e independientes. Volveremos para seguir analizando estas y otras cosas más que ocurren en América Latina. Chao, chao.